Sí, sí, trabajar para sobrevivir, que sería otra forma Del otro también lado. de la economía. Asociado a esto que está contando Seba, está el informe de Fabi, porque Fabi justamente habla, o promete hablar, de una de las consecuencias, o un ejemplo de consecuencia Total. directa de esto, que es la changa 2.0, ¿no? Sumar ingresos para contener la depreciación de poder de compra, para compensar, mejor dicho, la depreciación de poder de compra de salarios. Sí, siempre hablamos de la población de los jóvenes, ¿no? Que son hoy, te diría, casi la principal víctima Sí, de la jóvenes crisis. y mujeres son los más Jóvenes pauperizados. y mujeres, exactamente. Y OnlyFans es un negocio que tiene justamente como principales víctimas a mujeres jóvenes de sectores populares que están atravesados por la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad ¿Por qué las social. llaman víctimas? Y porque yo no considero que sea una pero por eso, ¿es una apreciación tuya personal o efectivamente forman parte de un mercado que las victimiza? El análisis que yo remito para la columna de hoy es un estudio, una investigación que se hizo en España que se llama OnlyFans, un espacio blanqueado del negocio del sexo. Habla de proxenetismo. A ver. Justamente teniendo en cuenta estas principales víctimas. De nuevo, no vamos a hacer juicio de valor sobre quién trabaja y no en OnlyFans, si es una decisión personal. Acá no estamos juzgando a las personas que lo hacen, sino haciendo un análisis social de por qué se termina considerando que esa es la única salida ante el panorama que tenemos, ¿no? Este estudio, repito, es de España, no es de Argentina, no existe en Argentina, habla de que el 97% de quienes generan contenido para OnlyFans son mujeres. 97%. 3% varones, mientras que la mayoría de los consumidores o el target promedio de consumidor son varones entre 25 y 44 años. Estamos hablando de una distribución de roles, ¿no? Quien genera contenido son las mujeres, quienes consumen son los varones, por lo tanto acá hay un patriarcado atrás, unas luces de neón que dicen patriarcado. Pero el tema es que en este mismo contexto en el que vemos a los varones casi romantizando el discurso de los traders y de la economía financiera, bueno, la salida que se presenta para las mujeres es la de OnlyFans y el trabajo sexual disfrazado de emprendedurismo y de empoderamiento femenino a través de la sexualización, a través de, por ejemplo, decir que generas dinero fácil, lo generas desde tu casa, que tenés libertad de elegir, que al mismo tiempo, por ejemplo, requerís pocas horas de trabajo cuando en realidad cualquier plataforma de contenido hace que vos tengas mucho trabajo, expones tu intimidad, te expones a vos, generás peligros, incluso hay informes que hablan de cómo se va dañando la salud mental de quienes generan contenido en OnlyFans y el aislamiento que genera todo este tipo de trabajadores y por supuesto te lo disfrazan como la figura de creadora de contenido. Bueno, así como vemos siempre al Colorado tratando de reclutar chicos para sumarse al mundo de las finanzas, empiezan a circular videos para reclutar mujeres a OnlyFans. Vamos a ver uno de ellos. Trabajo como profesora para dedicarme a... Todas las personas tendrían OnlyFans si pudieran, pero no lo hacen porque no se animan. ¿Quién no quisiera ganar plata desde su casa? Poder darse lujos tranquila y solo trabajar un par de días al mes. Sí, así como escuchaste. Pero el problema es que tienen miedo a ser juzgadas, a que alguien se entere o sienten que no tienen un buen cuerpo para hacerlo. Y yo tengo la solución a todos esos problemas. Primero, que podés hacerlo de manera oculta, sin que nadie se entere y sin publicitarte por redes sociales. Y segundo, no existen los estereotipos en Only, porque hay variedad de gustos en el placer. No necesitas mostrar tu cara. Y como muchos piensan, ni siquiera es necesario sexualizar tu cuerpo para vender. Porque como dije, los gustos son muy variados y peculiares, y no todo es sexual. Si querés más información, manda un mensaje, que yo te voy a ayudar a cambiar tu realidad de vida. Así. Bueno, lo que vemos es un mensaje de una chica completamente sexualizada, ¿no? En un discurso vendiendo el empoderamiento o la posibilidad de trabajar a través de OnlyFans. Ella no es la única. Hay agencias de coaching que hoy están vendiendo servicios para mujeres, preparándolas para OnlyFans. ¿Qué les venden? Bueno, en estos cursos, cómo retirar dinero de la plataforma, cómo bloquear a usuarios de ciertos países, lo que cuenta ella. También tienen acceso a nutricionistas, instructores de yoga, profesores de inglés, contadores y psicólogos que las acompañan a controlar la ansiedad y a activar neurotransmisores del bienestar. Esto en nombre, además, muchas veces en nombre de OnlyFans, cuando son agencias que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Son agencias de marketing. Bueno, a partir de todo esto es que se empieza a hablar de la uberización de la prostitución, del trabajo sexual, porque lo que hacen es derivar la responsabilidad en la persona.
O sea, ya del trabajo sexual ya sabemos que es, digamos, depende de cada uno porque no tenés seguro, digo, no tenés obra social, es un trabajo ya de por sí. La gran mayoría de las veces hay una mafia que la... Por supuesto, los proxenetas. Bueno, Exactamente. ahora, encima de todo, digamos, la responsabilidad recae sobre quien produce ese contenido porque lo tenés que hacer desde tu casa, con, digamos, Sí. tus dispositivos. Entonces, te venden como si fuera una forma de liberación, pero todo el resto lo estás poniendo vos. El Y caso la de empresa los- se lleva el 20% de tus ganancias. Sí. El caso de los muchachos de Los Gran traders. Hermano, Ah. no, de Gran Hermano que promocionaban una salida laboral en Rusia para Rusia. chicas de entre 18 y 20 años Sí. o 22. 22 años. Dicen está asociado a un fenómeno de transnacionalización Exacto. de la prostitución digital, no sé cómo se llama, y el proxenetismo digital vía clústeres, lugares Exacto. donde se producen de manera masiva. Bueno, en Medio Oriente pasa mucho. Claro. Como En ocurría en México otro tiempo también. con el porno, la producción porno. Había clústeres, Claro. los países nórdicos eran un clúster de producción de... Lo que pasa es que funciona ahora, así. ahora te lo venden con este discurso del Claro. emprendedurismo, desde hacerlo de tu casa. Hay un aspecto de esto, Fabi, que te quería preguntar, que es que muchas veces, muchas mujeres incluso, ni hablar los varones, que justifican estas actividades, lo hacen con términos popularizados o Por el feminismo. utilizados por el feminismo. Uno que se escucha mucho es mi cuerpo, mi Sí, decisión. totalmente. Bueno, el patriarcado puede absorber... ¿Es una malversación absoluta- de los términos o es una utilización de los términos? En este Yo caso, creo que para- hay un poco de las dos cosas y yo creo que así como el capitalismo toma los surcos del agua, Sí. creo que el patriarcado hace lo mismo. Sí. Digamos, se va instalando en distintos... Creo que habría que repensar desde qué lugar salió o desde qué lugar salió. No, mi surgió cuerpo, mi el- decisión era relacionada al aborto y claro. a la Pero fíjate interrupción cómo se voluntaria. resignifica para absolutamente todo. Sí. Incluso para... Pasa que acá también está en discusión y es parte de las discusiones que tiene el feminismo sobre el provisionismo, digamos, del trabajo sexual. Esa es una discusión que se dio en muchos congresos preparatorios de Exactamente. ¿no? Hay, digamos, dos grandes sectores que están discutiendo y podríamos interpretar que también, digamos, OnlyFans podría entrar en esa discusión. Bueno, es Al un tipo mismo de trabajo tiempo- sexual, por más que la promoción, Sí. la publicidad diga que no necesariamente es sexual, claro. pero es eminentemente No, sexual. lo que pasa es que al mismo tiempo me parece que ingresa la variable de la crisis económica y de la real salida para muchas mujeres en este sentido, de que no tienen otra oportunidad. Entonces, lo importante no es hacer el juicio de valor, sino identificar cómo, digamos, terminan construyendo un discurso por el cual pareciera que el único camino que tienen las Sí. mujeres para empoderarse es el trabajo sexual y la sexualización. Bueno, por eso es muy importante haber vinculado estos dos informes. Es más, yo haría el cierre de tu informe mostrando la placa que mostraba Seba Premisi hace un Claro. ratito. Esa pérdida de poder de ingreso de los salarios, Sí. de los salarios formales, tanto públicos como privados, se compensa con la uberización. O con la en este informalidad en caso, o Con general. la informalidad romantizada. Es lo que- la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados y no asalariados, no registrados, también tiene este informe el componente de los autónomos monotributistas, que ahí es Total. donde entran Claro. esta Pero que economía al mismo uberizada. tiempo Y me gustaría, digo, Sí. también hay que machacar sobre el concepto de uberización, porque también es como lo vamos incorporando, así como ahí alguna vez utilizó el término Barrani, y parece Sí. que vamos... Normalizando la economía Normalizando, informal. Normalizando la economía informal con esos, Sí. con esos términos. En todo caso también es explotación, es capitalismo, es Claro. patriarcado. No, todo correcto. Yo lo que digo, está bien, la uberización es una forma sencilla de definir un fenómeno, si se quiere, 2.0 de algo que ya existía, que es la changa. Podemos decirle changa o changa digital, estamos hablando de lo mismo. El tema es que la changa se asocia a una necesidad. Es decir, es la explotación de sectores muy concentrados del capital, porque estas plataformas en general son desarrolladas por sectores concentrados. El verso del pibe en el garage que crea claro. Claro. un mecanismo revolucionario aplica a muy poquitos casos. En general
Son El sectores muy enorme negocio financiero que debe haber a través. Aparte, Olvídate. estos No, los dueños de OnlyFans. Creo que la uberización también remite a eso, A ¿no? Que eso. siempre hay una empresa madre Exacto, que sí. se son grandes oculta, conglomerados Claro. económicos. que a veces ¿eh? no tienen ni presencia física en Por eso, los son grandes territorios, que conglomerados. se llenan la plata. Grandes mamuscas para saber quiénes son los Exactamente. dueños de esas plataformas. O sea te que venden son un grandes discurso de conglomerados empoderamiento. económicos que utilizan la necesidad, en este trabajadores, caso, sí, de chicas, mayoritariamente O puede mujeres, ser los repartidores O los también, repartidores, en en el caso de el las caso de- aplicaciones. que evaden impuestos en la gran mayoría de Sí. los casos. Hay un gran problema en los países para lograr que estas plataformas paguen impuestos. Gran problema, terminan haciendo acuerdos impositivos. Pagan lo que quieren. Un acuerdo impositivo es básicamente que la empresa define cuánto paga, no por su actividad o por la renta de su actividad, sino por un acuerdo de gobierno que si no, no cobraría nada. Entonces el gobierno dice, bueno, Ante nada, ante nada Claro. págame esto, pero fíjate cómo da vuelta la tortilla. ¿Quién tiene el poder? ¿No? El poder Claro, lo sí, tiene en sí, este sí. caso la transnacional. Es decir, todo esto está alterando la representación política, ¿no? El sentido social del trabajo. Altera todo, porque es el hiperindividualismo, el trabajo no tiene sentido social. Sí, y en Pierde ese sentido mismo social, sentido tampoco la universidad pública, tampoco Sí, sí, el sentido digamos, la social, formación El académica. sentido más absoluto. Exacto. No, pierde sentido social, que es una de las razones por las cuales los gobiernos se preocupan de que la sociedad esté empleada, porque es un ordenador, ¿no? Es un ordenador de la vida, Sí. hasta si se quiere en términos tradicionales, de la vida familiar. Bueno, por eso Milei no nace de un repollo, No, ni Trump no, nace de no, un no, repollo. para nada. Ni esas expresiones nacen de un repollo, son un signo de época. Y los datos están, ¿no? Los trae Premisi, los trae Fabi Solano, los datos están ahí. Uno puede después enojarse con la realidad, pretender cambiarla. Lo que no puede negarla, porque si la negás, ¿cómo la No vas a se puede cambiar? cambiar. Si la negamos, no la cambiamos. ¿Cómo Si la la, vas a si Escuchame una la cosita. negás, la agrandás. ¿Qué me vas a decir? Ahora que estamos por cerrar el programa, ustedes tres se van a apostar a hacer un curso de trader. Nosotras nos abrimabrimos un Sí, OnlyFans. obvio. Porque ese es Vos decís, ese signo sí. de época. Ese signo de época.